presentación aquí. Me da muchísimo gusto tener como expositor en la obra del pensamiento de Giorgio Agamben precisamente a Israel Covarrubias. Él es doctor en filosofía política por la célebre Universidad de Florencia. Entonces ya de origen tiene algo de maquiaveliano, que no necesariamente de maquiavélico, son cosas diferentes y todos los sociólogos sabemos que no es lo mismo el maquiavelismo que la teoría inspirada en Maquiavelo. Entonces viene con una altísima formación filosófica y es especialmente productivo y creativo. Eso le ha llevado a la obtención de varios premios y a la publicación en diversos países, incluso, ¿no? Es un especialista en filosofía política. Él es director todavía desde hace ya muchos años. Yo recuerdo que en 2008 ya era director de la revista Metapolítica, que está viviendo una nueva etapa ya rediseñada y que están distribuyendo en todo el país, porque se distribuye en Sanborns, y ustedes saben que Carlos Slim, aparte del hombre más rico del país y uno de los más ricos del mundo, es uno de los principales difusores de la bibliografía, de los libros, y entonces a través de Sanborns se proyectan varios libros y varias revistas, y una de ellas es Metapolítica, que ha vuelto a tomar su inercia de ser un referente de la discusión política actual en nuestro país. Él es director de esa revista y aparte tiene varios libros y varios trabajos, muchos ensayos. Los más recientes, porque decía, es muy productivo, los más recientes son en Gediza, por ejemplo, Los espejos de la democracia, ley, espacio político y exclusión. Esto se publicó este año, a principios de este año, en Editorial Gediza, y coordina este libro, Figuras, Historias y Territorios, Cartógrafos Contemporáneos, Figuras, Historias y Territorios de la Indagación Política en América Latina. Él funge como coordinador. También tiene esa virtud de que congrega, convoca, tiene una gran capacidad de reunir discusiones, especialistas, trabajos, reunirlos en un todo coherente. Yo la verdad me lo acaba de regalar pero yo ya le había echado un ojo, ¿no?, a este libro, y veo que tiene eso que a veces no se tiene en los libros que son de muchos, que es la coordinación auténtica. Y pues sí puedo decir que el trabajo de Israel es real, de coordinación de los libros. Bueno, como ya dije, tiene una buena cantidad, a pesar de que es muy joven, tiene una buena cantidad de artículos y ensayos publicados en revistas nacionales, indexadas, y también internacionales, porque mantiene buenas redes de comunicación y de discusión política con el resto del mundo, a pesar de que, insisto, que es muy joven. El año que entra ya fue aceptado para hacer una estancia postdoctoral en el Instituto Raymond Aron en París, así que por eso me urgía que viniera aquí a hablarnos de uno de sus temas de especialización, Giorgio Agamben. Y esto es para hacer un comercial. En el libro, coordinado por un servidor, bueno, por mí, no por un servidor. Luego nuestra herencia colonial se traduce en nuestra forma de pensar, digo, de hablar, ¿no? No, Pensamiento Político Contemporáneo, que es este libro, trae un artículo de Israel Covarrubias, un ensayo precisamente dedicado a Giorgio Agamben. Así que ahí está el libro, y le doy la palabra al doctor Israel Covarrubias para que comience su exposición. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, como sucede en estos casos, quisiera agradecer a Gerardo la invitación, porque de hecho esta invitación me la había hecho el año pasado, pero hubo un cierre de plantel o algo así, y bueno, se reprogramó hasta este año. Y doblemente porque, pues yo estudié en esta universidad hace algunos años, no voy a decir cuántos, ¿no?, porque me voy a poner
suena ridículo, ¿no? Pero podríamos poner, digamos, en ridículo a lo mejor a nuestros profesores, ¿no? A ver, rápidamente, yo lo que preparé para hoy es básicamente trabajar la obra del filósofo italiano de Giorgio Agamben a través de dos génesis, una génesis interna a su obra, en donde quiero rápidamente presentarles más que al autor o algunos de los pasajes por los cuales él se ha vuelto célebre tanto en el pensamiento político contemporáneo, en el pensamiento sobre todo, o más bien en particular continental, que hay que subrayar eso porque hay profundas diferencias entre pensamiento político continental y pensamiento político anglosajón, eso es importante, pero yo decía, es una génesis interna a su obra en la cual, pues obviamente por cuestiones de tiempo voy a trabajar o a intentar exponer que hay varias maneras de leerlo, no dependiendo de los fines del lector, sino más bien de la propia estructuración de la obra de Agamben, que es una obra que a la letra comienza desde mediados de los años 60 y bueno, al día de hoy sigue siendo en sus 70 y pico de años, porque Agamben está vivo todavía, ¿no? Sigue siendo una de las principales obras discutidas, no nada más en la filosofía política y en la ciencia política contemporánea, sino también en ámbitos que en apariencia nada tienen que ver con las ciencias humanas y las ciencias sociales, como puede ser, por ejemplo, la crítica de arte, como puede ser incluso la cuestión sobre los debates médicos, ¿no? La ética médica hoy, incluso la cuestión sobre temas, por ejemplo, de lo que sería la reactualización de la razón de Estado, ¿no? En términos de las políticas de seguridad a nivel global. Pero y junto con estas cuatro maneras de leer, que son como, digamos, a mi modo de ver, es un autor poliédrico y por ello, digámoslo, podemos barajear su obra de modo distinto, ¿sí? Y sobre ello me detendré un momento para explicarles qué es esto de barajear de modo distinto la obra de Giorgio Agamben, porque es una obra en realidad no integral, no sistemática, es decir, es alguien que escribe muchas lecturas, es decir, presenta públicamente una lectura y esa lectura después se vuelve un capítulo de un libro o se publica como simplemente separata o como cuadernillo, pero al final hay poca, digamos, cohesión, como a veces a nosotros nos piden, por ejemplo, hoy en el trabajo de investigación, cuando se hace un libro, ¿no? De inicio a fin, con su capitulaje, etcétera, etcétera. Creo que eso no lo encontramos acá y a mi modo de ver, yo lo celebro porque eso es totalmente premoderno y, por decirlo poco, antimoderno, que en los tiempos que hoy corren en campo de filosofía política y de ciencias políticas en general, me parece una fórmula estupenda. Y la otra parte, que es con la que voy a comenzar a trabajar acá, es lo que llamaríamos una génesis externa a su pensamiento. Y dentro de esta génesis externa, a mi modo, yo quisiera detenerme, creo, en dos o tres caracteres centrales y que creo, sin ellos no podemos entender lo que es, digamos, Giorgio Agamben y lo que es su filosofía. ¿Qué es esto de la génesis? Y con eso quiero comenzar. ¿Qué es esto de la génesis externa? Son varias cosas. La primera creo que tiene que ver con la especificidad cultural de Giorgio Agamben. Él es un jurista que hace estudios profesionales en Roma, Italia, en una gran escuela de Derecho que está en la Sapienza en Roma, y después hará alguna estación en la Universidad de Turín con un profesor que es, creo, poco conocido en México, porque a quien se conoce acá en México de Turín, pues es nada más ni nada menos que Alberto Bobbio, que es, dicho sea de paso, un profesor, digamos, secundario dentro de la escolástica italiana de la segunda posguerra.
Ese mismo profesor, con el cual también va a estudiar, por ejemplo, Umberto Eco, el propio Gianni Vattimo, un contemporáneo de Giorgio Agamben que se llama Mario Perniola, y que al final se llama Luigi Peirson, el profesor italiano de Turín, que hace una de las mejores escuelas de estética de toda Europa, que es la misma escuela de estética donde ustedes pueden hoy de algún modo encontrar ecos, por ejemplo, en la obra de alguien que, si bien no estudió directamente con él, está influido por su escuela, como lo es Roberto Calasso, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Es el gran filólogo italiano, que es el director editorial de la editorial Adelphi, que es una de las grandes editoriales europeas, y sobre todo con atención a básicamente toda la que es lo que es dado en llamar la Mitteleuropa, que es, digamos, las lenguas menores en el concierto europeo, que son la Viena, por ejemplo, de Freud, Trieste, ¿no? Que es todo un circuito cultural de gran envergadura y que muchos dicen es ahí donde se revela culturalmente, previo a la República de Weimar, la verdadera, digamos, innovación cultural y filosófica de Europa. Entonces, ese es como un primer punto que no habría que descuidar, junto con lo siguiente. Son dos momentos importantes. Uno de ellos tiene que ver con que hoy se habla cada vez más de una suerte de Italian Theory, para digamos, compararlo con lo que un filósofo, que se me va el nombre ahora, en los años 90 escribió un libro muy célebre que se llamó French Theory, que era un poco contar, digamos, las peripecias de algunos de los grandes filósofos contemporáneos franceses en las aulas de las distintas universidades en Estados Unidos. Particularmente le sigue la pista a gente como Jacques Derrida, a Gilles Deleuze y sobre todo a Michel Foucault, que, como nosotros sabemos, son tres grandes filósofos, o los tres grandes filósofos contemporáneos franceses, que tanto durante todos los años 80, bueno, Foucault más bien desde finales de los 70 y primeros años 80, porque muere en el 84, pero no así Derrida, literalmente hasta el año 2000, nunca dejó de dar clases en las principales universidades americanas. Y eso era muy interesante porque la filosofía francesa contemporánea, sobre todo la filosofía política, para muchos sectores, sobre todo para los sectores anglosajones, digamos, los convencionales, siempre supuso como una tomadura de pelo. Es decir, Derrida, por ejemplo, hoy los filósofos moralistas que están en universidades tipo Columbia, o en Chicago, o en Stanford, no deja de ser un payaso en el terreno filosófico. El punto es que me parece que el juicio está precedido por una ausencia de lectura del trabajo de Derrida. Entonces, pues es más bien un prejuicio, ¿sí? No tan distinto le pasa al propio Deleuze, quizá el mejor digamos, absorbido culturalmente es Foucault, pero aquí también está la otra peculiaridad, que todos ellos no llegaron directamente a las facultades o a los departamentos de filosofía de digamos, del primer circuito universitario americano, sino básicamente a las facultades de estudios culturales o a las facultades de literatura, ¿sí? Que es como a donde los encasillaron, ¿sí? En este supuesto, digamos, espíritu logocrático que tenía la cultura, digamos, la filosofía francesa, básicamente desde la Ilustración hasta nuestros días, que es el privilegio y la fascinación por la letra escrita, ¿sí? Ese es un poco el espíritu logocrático. Ustedes pueden ver hoy el espíritu logocrático totalmente tergiversado y al mismo tiempo, digamos, no tergiversado, sino mal usado, pero con cierto espíritu de convencimiento, en todos aquellos que hoy pregonan institucional y no institucionalmente sobre las bondades del Estado de Derecho en México, ¿no? Como si decir Estado de Derecho, con eso fuera suficiente para que en un acto de magia el Estado de Derecho apareciera todos los días, a todas horas, en todas las calles, ¿no? Y en todas las regiones de este país, que es una total estupidez. Pero ese es, digamos, el problema de la logocracia, ¿sí?
Yo les recomiendo, hay un libro de George Steiner, el crítico literario, que se llama precisamente así, Los Logócratas, ¿no? Es un pequeño volumen que publicó en el Fondo de Cultura Económica, donde empieza él a vincular que históricamente hay siempre una coincidencia entre el ascenso de una logocracia que está convencida de su dicho y de su palabra escrita, con el ascenso de ciertas formas de autoritarismo. ¿Sí? Entonces él, por ejemplo, empieza a ubicar todos los discursos contrarrevolucionarios que suceden después de la Revolución Francesa y, digamos, el viraje que la Primera República Francesa va a tener hacia no una república de derechos, como pregonaba la Declaración de Derechos del Hombre de la propia Revolución, sino más bien a una monarquía encabezada por Napoleón. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué esto? Porque yo les decía, si durante los años 80 y los años 90 se hablaba de una French Theory, yo creo que después, particularmente del 2001, y ahorita veremos por qué eso, después de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, empezó con mucha fuerza, y ahí ustedes simplemente lo pueden corroborar con el número de traducciones que se han hecho, por ejemplo, al español, de la obra de uno de los principales pensadores políticos italianos en los últimos 15 años, para constatar precisamente este interés, digamos, más allá de su propia caja lingüística, es decir, de su propio país, en lo que estaban produciendo teóricamente, ¿no? Entonces, después de 2001, abundarán, por ejemplo, las traducciones, y no nada las traducciones, sino además estos autores de la Italian Theory empezarán a escribir con más brío, y entre los cuales pues ustedes encuentran Antonio Negri, que es como viejo conocido de muchísimos, ¿no? Sean marxistas, no marxistas, porque bueno, como ustedes sabrán si lo han leído, bueno, él viene precisamente de un marxismo, eso generalmente no se deja de lado, porque se estudia más su radicalidad, pero bueno, Negri viene de un marxismo católico, ¿no? Y que es medio vergonzoso, porque la zona de donde él viene es una zona ultra conservadora, que es Pavía, es la zona que está debajo de Venecia, y que es la zona actual donde abundan los fascistas, digamos, políticamente hablando, ¿no? Es una zona ultra católica, y es una cosa chistosa porque le va a pasar lo mismo a Pierpaolo Pasolini, el gran escritor italiano, ¿sí? Que este año cumple 40 años de su asesinato, que viene de la misma zona, y entonces es como curioso, ¿no? Así como dicen, si el profesor es marxista o comunista, entonces, bueno, el hijo, más que capitalista, pues más bien se vuelve priista, ¿no? Algo así, ¿no? Acá sería, de origen son católicos, de un catolicismo muy rancio, un poco, digamos, así como León, Guanajuato, ¿no? O sea, como el occidente mexicano, ¿no? O sea, en términos del catolicismo histórico, que, bueno, digamos, todo lo que es la experiencia del sinarquismo tendría mucho, digamos, como su analogía. Venir de un contexto de ese tipo hace que todos estos, una vez fuera de la universidad, es decir, terminando sus estudios, se radicalicen. Algunos, digamos, se vinculen a grupos incluso armados, otros, pues básicamente desde sus trincheras culturales, como lo fue Pasolini, ¿no? Que si ustedes observan, bueno, Pasolini no nada más es director de cine, sino también es poeta, escribía todos los días en periódicos, participaba en debates de televisión, ¿sí? Entonces todo esto que ahora abunda y que a veces nuestros propios profesores nos observan de que es muy pernicioso para la circulación de ideas y para la producción de las ideas mismas, como son las supuestas mesas de debate que vemos en la televisión, en los programas Canal 4, el 13, el 40, etcétera, etcétera. Bueno, Pasolini ya en los 60 estaba indicando precisamente el efecto pernicioso de esto que, por ejemplo, este autor que es ítalo-francés, porque es de Turín, Guy Debord, con la Sociedad del Espectáculo observaba, ¿sí? Entonces, al final, repito, no nada más es Antonio Negri, es Roberto Espósito, que también acá ya lo discutieron, o lo van a discutir, ¿no? Sí, el siglo pasado. También, bueno, está Giorgio Agamben, está Mario Perniola, que es una figura, digamos, tiene la misma edad, de hecho estudiaron juntos Mario Perniola y Agamben, pero, digamos, él se va al trabajo totalmente de la reflexión estética. Está también Paolo Virno, por ejemplo,
Tenemos, pues no sé, yo podría ahí poner también a Carlo Galli, que es el schmittiano italiano. También podría poner, por ejemplo, a... ¿Quién más? Estoy pensando. No, Carl Schmitt era alemán. No, pero Carlo Galli. No, Carlo Galli. Oh, sí. Tenemos el especialista, Carl Schmitt. Sí, claro, entonces... Heidegger. Sí, español lo que dice. Vamos a ver. Que se avienta un palomazo ahorita sobre Heidegger. No. No, bueno, a ver, junto con ellos, digamos, habría que hacer una ulterior diferenciación porque no nada más es que pertenezcan a generaciones distintas, sino que tienen trayectorias totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la de Giorgio Agamben es una trayectoria que está más vinculada al trabajo de la filología, eso es importante, y en el sentido, bueno, digamos, al trabajo de la filosofía, pero en su sentido originario, que es más bien hacer un trabajo crítico con las palabras, que es el trabajo clásico del filólogo, y buscar, obviamente, sus nudos originarios en términos de la filiación, ¿no? Semántica de una categoría de quién fue el primero que lo dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, etc. Y cómo va cambiando en el tiempo la semántica sobre esa categoría. Entonces, ese es una primera rasgo que, por ejemplo, estos otros no tienen. O sea, Roberto Espósito no lo tiene, Negri tampoco lo va a tener, algunos contemporáneos de Negri tampoco lo tienen, porque ellos son más bien esa generación que en México es muy común encontrarla aún hoy en día en las aulas, que es la generación del académico militante. Es decir, del académico que está convencido que no hay mediación entre la teoría y la acción, ¿no? Es un poco, digamos, para no meternos en problemas, ¿no? Como la metáfora de José Revueltas, ¿no? O sea, un gran escritor, pero que siempre está convencido de que su escritura está al servicio de la acción revolucionaria. Lejos de decir que eso está bien o está mal, ahí se ve mejor. No se viene. Y así ya se ve. O sea, lejos de decir si está bien o está mal eso, porque no es aquí una cuestión axiológica o normativa, sí nos pone, digamos, nos anuncia hacia dónde se está yendo o hacia dónde se irá Giorgio Agamben. ¿Por qué? Porque él, luego de estudiar en Roma, se va a estudiar precisamente con Heidegger. Bueno, a Heidegger ya lo expulsaron en ese entonces de la universidad, porque como ustedes saben, tenía una afiliación nacionalsocialista, ¿sí? Al término de la Segunda Guerra Mundial, lo licencian de la universidad, se va a rumiar sus enconos o no enconos o sus silencios a su casa de la Selva Negra y empieza a hacer lo que era muy común, hasta el día de hoy sigue siendo muy común, seminarios privados, ¿sí? Con 5 o 6 colegas o alumnos, y en una sede determinada se trabaja en torno a un texto. Bueno, Agamben trabaja con Heidegger un par de seminarios, o bueno, es partícipe de uno de los 2 seminarios que va a dar en Le Tour, en Francia, Heidegger. Uno de ellos es sobre Heráclito, es decir, presocráticos, y el otro es sobre Hegel, el otro seminario que da Heidegger, y son los 2 que trabajan. ¿Y por qué esto? Esto es importante, o sea, no es porque sea determinante en la posterior, digamos, desarrollo de la obra de Agamben, pero sí va a ser muy importante para entender cómo va cómo va en la obra de Agamben ir oscilando de la filología clásica a el estudio de la estética o de la iconología, y posteriormente cada vez más a, digamos, a la reflexión abiertamente política, ¿sí? Si nosotros pensamos en una línea de tiempo y pensamos, digo, estos seminarios que toma Agamben con Heidegger son por allá de finales de los años 60, ¿sí? El primer libro de Agamben es de 1970. Ya en los años anteriores ha estado escribiendo pequeñas cosas, pero es hasta 1970 que aparece su primer libro, que se llama El hombre sin contenidos, y que es una reflexión en torno a la estética y a la posibilidad o no, o más bien reflexionar en torno a esto que en los estudios estéticos llaman lo irrepresentable de la obra de arte,
¿sí? O sea, al final el artista siempre tiene una intención o un motivo que se escapa a aquello que queda, digamos, en la pintura. Y si a eso dice Agamben le agregamos que a partir del siglo XVIII, con la proscripción de que la obra de arte no puede ser tocada, por eso es la idea del museo de no tocar, ¿no? Tenemos un brete, digamos, doblemente complicado, porque al final le delegas básicamente esta parte de irrepresentable que quiere expresar de algún modo el artista, por eso el arte es inquietante, y por eso mismo, ustedes lo deben saber bien, Platón va a expulsar a los poetas de la República. ¿Por qué? Porque pues, producen un arte totalmente inquietante, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como la parábola, o sea, Agamben agarra más bien el camino de aquellos que han sido exiliados y no de aquellos que te enseñan hoy todavía la filosofía política más tradicional de las formas de gobierno en Platón, en Aristóteles, que obviamente es importante de conocer, pero tampoco te ayudan a entender los problemas, digamos, de una época. Y Agamben lo que tiene es, ahí siguiendo totalmente a Foucault, es una obsesión, y eso había que subrayarlo, una obsesión por construir una historia del tiempo presente, es decir, así como dice de Foucault, de todas sus preguntas y todos sus trabajos genealógicos de Foucault partían de una obsesión por pensar el tiempo presente. Agamben en realidad está intentando estructurar un pensamiento, digamos, a caballo entre un mundo, digamos, un mundo académico y un mundo de pensamiento que está cayéndose, que es el mundo moderno, y algo que está apareciendo y que no podríamos llamar, eso es acá también lo que habría que subrayar, simplemente como mundo posmoderno, porque Agamben es todo, puede ser un desmadre cuando escribe, ¿no? Repite a lo bestia, y ahorita lo voy a tener en eso porque más que ser, digamos, un plagio de sí mismo, como se dice hoy, es algo necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque el que lo repite tiende a plagiar a otros. Es así de simple, ¿no? Y como sabemos, nosotros vivimos hoy, al menos en ciencias sociales en este país, en un mundo de plagiarios, ¿no? Hotel Colmex, ¿no? Otorga títulos de doctorado a tesis de plagiarios, ¿no? Y después dicen que no se dieron cuenta, que ellos no tienen la culpa, ¿no? Y bueno, nada hace el Colmex, la UNAM, el CIDE, pongan la institución que pongan, ¿no? O sea, es un mundo de plagiarios, porque en aras de no repetirse, pues obviamente se quedan sin ideas y dicen, bueno, pues me prestas un poquito esta, otro poquito, y después, ay, pues es que nada más se me olvidó ponerle comillas, que no es tan grave, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo en un momento voy a subrayar eso de que es importantísimo este juego que hace conceptual, ¿no? Le está repitiendo, que en apariencia se pensaría que está haciendo exactamente lo mismo, pero no. O sea, la repetición, o sea, cada repetición, cada vuelta al tema, lo que hace es construir una nueva salida de emergencia. Y eso es clarísimo en una de ya, cuando estamos en un momento, repito, a la génesis interna de su obra, en el ciclo de lecturas o de libros por los cuales se hizo muy famoso, que es el ciclo del Homo Sacer, ¿sí? Que hay una obsesión, y bueno, no nada más una obsesión, yo hasta podría adelantar, hay un cierto cinismo, porque es una provocación, me parece, de la casa de Agamben, que está repitiendo. Entonces, si uno lo va leyendo, de repente le empieza a sonar, ¿no? Esto yo ya lo leí en otro lado. Y entonces vas a buscar y dices, claro, en el libro de hace 5 años, y entonces vas comparando y dices, bueno, hay párrafos iguales, pero los efectos que van a producir son distintos. Eso es importante. Entonces, bueno, lo que va a pasar en los años 70, cuando él termina de estudiar con Heidegger, bueno, estudiar es un decir, porque es totalmente un seminario, en general, los seminarios en Europa pueden ser de 3 horas. Es decir, cuando tú te inscribes en un seminario, no es como a veces acá nosotros nos inscribimos y hacemos un seminario todo un año. No. Son 2 días, 3 días y con eso se acabó, ¿sí? En realidad los seminarios son muy breves, los que da Heidegger, no más de una semana si no me equivoco, ¿no? Mira a Pablo porque digo, bueno, es el especialista, ¿no? Entonces... Y después él va a estar
radicando durante los años 70 entre Italia, entre Roma, Venecia y París. Esto es importantísimo por muchas razones, por eso quería comenzar con esto de, así como en los años 70 y 80, en los años 80 y 90 hubo una French Theory en la recepción de ciertos filósofos contemporáneos en Estados Unidos, a partir de 2001 hay una Italian Theory que empieza a tener un gran éxito incluso en el mundo anglosajón, como pueden ustedes observar, al menos en el caso de Agamben, en las traducciones de sus obras al inglés, que las hace la Universidad de Stanford. ¿Sí? Esto no es dato menor. ¿Por qué? Porque la Universidad de Stanford es la universidad, digamos, comodín, todo el circuito de grandes ligas de las universidades americanas. ¿Sí? Entonces, bueno, está radicando entre, digamos, Italia y Francia, y con un grupo de escritores italianos, entre los cuales se encuentra Italo Calvino, ¿sí? Y van a configurar un proyecto de una revista que se titulaba, o que se iba a llamar simplemente Categorías Italianas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tanto Italo Calvino como Giorgio Agamben y algunos otros estaban convencidos que, a diferencia de las grandes tradiciones filosóficas europeas, como puede ser la alemana por un lado, pero por otro lado la francesa, la tradición filosófica italiana es minoritaria, o sea, es menor. ¿En qué sentido? No ha tenido el impacto que han tenido los grandes filósofos alemanes, ni hacia adentro ni hacia afuera, o sea, ni hacia adentro de su propio país, ni en el continente, y tampoco han tenido esto que los propios italianos le critican mucho a los filósofos franceses, que dicen los italianos que hacen filosofía di salotto, es decir, una filosofía para enamorar mujeres. O sea, que los franceses hacen una filosofía simplemente para enamorar mujeres, ¿no? Y parece que es cierto hasta cierto punto. Ahora, ¿por qué esto de las categorías italianas? Porque empezaron a estructurar, digamos, el proyecto de revista. Es un proyecto de revista que al final nunca tuvo lugar. O sea, se pusieron a trabajar 3-4 años en París. Italo Calvino, acuérdense, en los años 70, Italo Calvino muda su residencia, que estaba en Turín, la muda a París, ¿no? Agamben es profesor en un liceo, en una preparatoria, profesor de italiano, de eso vive, ¿no? Y está otro de apellido, se llama Claudio Rucaffioli, que es el único que está en Roma, ¿sí? Entonces, idean la revista en categorías italianas. ¿En qué sentido? En categorías excluyentes. Por ejemplo, comedia, tragedia, ¿sí? Pesadez, levedad, ¿sí? Si ustedes ven el que es quizá el último libro que Juan en 18 me lo publicó en vida, Italo Calvino, son unas conferencias que va a dar a Nueva York, no, a Harvard. Son las famosas Norton Lectures, que también en su momento Octavio Paz las dio, Lacan también en su momento dio esas conferencias, Humberto Eco también. Que de hecho son los textos, porque de hecho no alcanza a darlas porque se muere Calvino, se llaman algo así como 5 lecciones para alcanzar el próximo milenio. Y entonces lo que él estaba trabajando eran 5 categorías de la cultura occidental que iban a ser básicas para el siglo XXI. Entre ellas, por ejemplo, levedad, ¿sí? Y entonces hace toda una teorización en 30 páginas de lo que supone la levedad, desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista literario, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, en esa misma tesitura, Agamben tiene un libro que no ha sido traducido al español, que se llama precisamente Categorías Italianas, ¿no? Agamben le había tocado precisamente trabajar con la dupla comedia-tragedia, y es ahí donde está, digámoslo, en esta génesis externa, como 2 momentos, y que es puramente contemporáneo e incluso biográfico del propio autor, y uno que es básicamente de la cultura italiana, por lo menos del Renacimiento a nuestros días,
que es, repito, ser un pensamiento marginal. 2, trabajar, que esa es una cosa importantísima. Los primeros grandes filósofos italianos van a trabajar mucho antes de que se construya Italia como nación. Entonces no tienen la, digamos, la presión del ethos nacional, de lo que llaman en inglés state building, ¿no? De la formación del Estado-nación. No la tienen, digamos, ni atrás, ni están pisándola, de tal modo que pueden trabajar con mayor libertad. ¿Sí? Acuérdense que el primer gran filósofo de la modernidad que decide trabajar a través de su madre lengua es Kant. ¿Sí? Porque antes de él todos siguen oscilando entre las madres lenguas, francés, alemán, español y sobre todo el latín, que es la gran lengua hasta bien entrado el 17. ¿Sí? Entonces, acá lo que va digamos, a caracterizar el pensamiento italiano es eso. Por un lado, que tienen esa camisa de fuerza digamos, del Estado, de la dimensión del Estado, y es por eso que hasta el día de hoy se dice en el chiste de que pues, los italianos no tienen idea de lo que es el Estado. Y bueno, en gran medida es cierto, ¿no? O sea, si pusieron 20 años en gobierno a un payaso como Berlusconi, es no tener idea de lo que es el Estado, es así de simple, ¿no? Bueno, entonces, a ver, junto con este elemento histórico hay otro que es importante, y es que la mayor parte de los pensadores italianos van a estar como, digamos, como que sus interlocutores no van a ser sus colegas, sino la vida cívica, digamos, de sus ciudades, ¿no? De sus sociedades, de sus barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un pensamiento muy vinculado a la acción, en ese sentido, ¿sí? Y sobre todo a lo que es el compromiso cívico, que es distinto, muy distinto y muy distante de lo que define al intelectual moderno, que es básicamente, si seguimos, o más bien atendemos lo que Habermas trabaja en su texto sobre el origen y el desarrollo de la opinión pública en Occidente, es totalmente ajeno a eso. Es decir, por un lado es ajeno a los salones literarios, por otro lado es ajeno a dirigirse a algo así como anónimo, que llamas opinión pública, y totalmente ajeno a influir en las opiniones de los otros. ¿Sí? Acá hay más bien un carácter festivo, eso es importantísimo, que es totalmente renacentista. ¿Sí? Si ustedes observan, eso lo refiere a Gamben en este libro de las categorías italianas, observan los tres cimientos importantes, no nada más de la cultura italiana, sino básicamente de la literatura moderna, son comedias. O sea, es Dante, es Boccaccio y es Petrarca. ¿Sí? O sea, antes de Shakespeare, antes de Cervantes y antes de que ustedes quieran poner, están precisamente estos tres grandes que fundan básicamente lo que es la literatura, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y lo fundan a partir de Dante a través de la comedia, o sea, que es lo importante acá. Y entonces, ¿por qué la comedia? Porque al final estos tienen como un estilo de ironizar el poder. Por eso se dirigen precisamente, es una filosofía muy horizontal, es decir, se dirige al ciudadano, digamos, común y corriente, vamos a ponerle ese nombre, ¿sí? ¿Qué es esto de ironizar el poder, burlarse de él, en última instancia, o de algún modo? Porque es la única forma de poder neutralizarlo, sin participar, que esto es lo importante, sin participar directamente, como les decía hace un momento, en la acción, es decir, sin tener que estar encabezando un movimiento de masas o un movimiento obrero, etcétera, etcétera. Bueno, Agamben viene, digamos, como recuperando esa vieja tradición renacentista en el siglo XX, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final ironizar, criticar el poder a través de ironías es no nada más neutralizarlo, sino también, como lo planteé en un texto reciente, que es de 2013,
es básicamente estar en posibilidades de pensar en una teoría del poder destituyente, ¿sí? Que es totalmente ajena a, digamos, los contenedores analíticos de la modernidad, al menos en el caso del pensamiento político, que todos ellos, bueno, Negri tiene un libro básicamente que se llama Poder Constituyente, ¿sí? Que es básicamente cómo es que hacemos para derrocar al Estado y hacer otra cosa, ¿sí? O sea, esta idea de todavía hay posibilidades de recomposición después de un fenómeno, digamos, de un proceso de decadencia del orden estatal en un momento determinado. Lo que Agamben dice es que no, llegamos al límite, no es posible pensar en una recomposición, porque al final, si estamos pensando en una recomposición, estamos pensando de que todavía, digamos, desde un punto de vista normativo, se puede estructurar el futuro. Y dice, no, aquí no. O sea, aquí el futuro simplemente se agotó. En las experiencias, por ejemplo, en gran medida que vayan a Occidente, por lo menos hasta el 68, las grandes experiencias revolucionarias o de movimientos revolucionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este elemento es importantísimo porque va a estar presente no nada más en Agamben. Si ustedes leen la obra de Italo Calvino, aunque sea más conceptual, incluso en algún momento puede llegar a ser aburrida, está muy, muy, muy presente en toda la obra en toda la crítica cultural y la crítica al poder de Pasolini, la tienen presente. Acuérdense que Pasolini tiene todo en contra, ¿sí? Viene del Friuli, ¿no? Y el friuliano es así como un dialecto, digamos aquí tepito, ¿no? Tepiteño, ¿no? O sea, de baja monta. 2, contexto católico, ¿no? De este católico rancio, ¿sí? 3, es homosexual en un país católico, ¿no? 4, es comunista, pero tiene problemas con los comunistas, ¿sí? Porque es heterodoxo. Y bueno, y en realidad los comunistas, el Partido Comunista Italiano lo expulsa por gay, o sea, no por la diferencia ideológica, no, a los años 40 para afuera por gay, ¿no? Tiene problemas con la iglesia, sí, porque es como el principal centro de ataque de todas sus peroratas periodísticas, ¿no? Pero además tiene problemas con los socialistas y tiene problemas con los demás sectores de la izquierda, o sea, no se halla en el mundo, en realidad, ¿no? Y bueno, eso al final lo hace, por un lado, un intelectual con un carácter único, ¿sí? Pero por otro lado, pues en parte se le va la vida ahí, porque, digo, al año pasado sacaron una película sobre las últimas horas de Pasolini. Digo, véanla, pero bueno, no agarra, digamos, las tesis que debiera agarrar, porque al final, pues parece que más bien había un problema con ciertos grupos del poder, y que es al final aquellos que de algún modo hacen que aparezca muerto como si fuera un problema de locas, ¿no? De conflicto entre locas, así tal cual, ¿no? Porque lo mataron a golpes, es simple, ¿no? Bueno, pero al final, repito, la ironía está muy presente, ¿no? O sea, no es burlarse del poder, es ironizar lo que dice Agamben, su anárquica consistencia, porque dice, y se lo cito rápidamente, seguramente algunos de ustedes han visto la película de Pasolini, su última película, que son los 120 días Saló, o los 120 días de Sodoma, ¿no? Y Agamben dice, bueno, ¿qué es esto de lo anárquico del poder? Ahorita les digo rápidamente. Dice Agamben, Pasolini en su última película hace que uno de los 4 amos de Saló le diga a sus esclavos, y cita, la verdadera anarquía es la anarquía del poder, no la anarquía de aquel que quiere hacer la revolución o quiere derrocar al poder, ¿sí? Es por eso la idea que una cosa es hacer poder constituyente y otra es hacer poder destituyente. Dice Agamben, la época de las grandes revoluciones hacían poder constituyente. Entonces, obviamente, después de una revolución, lo primero que se hace es convocar a un constituyente, es decir, crear una nueva constitución, ¿no? De la cual se genera o de algún modo se funda una nueva república, ¿sí? Ahora, repito, no era simplemente burlarse del poder, sino neutralizarlo, y el caso más pop, porque es un caso pop,
¿no? digamos, de uso comercial sería Roberto Benigni, que yo creo que lo conocen ustedes, el actor italiano toscano, que dirigió, actuó, editó, musicalizó, ¿no? La vida es bella, con la cual lo premiaron con un Oscar, ¿sí? Y entonces, obviamente, el juicio, cuando gana el Oscar, si recuerdan, era de que, bueno, dejaba entrever, digamos, el lado humano de los campos de concentración, ¿sí? Y entonces, pues sí, muchas críticas a Benigni le cayeron porque decían, es que lo humano no se revelaba así. Es decir, en realidad no había ironía, ¿no? Se nos había agotado la ironía para poder de algún modo limitar, digamos, el ejercicio del poder quizá absoluto que estaba presente en los lagos, ¿no? Y ustedes pueden ahí compararla muy bien con la lectura de otro italiano que se suicida al final en los años 80, que es Primo Levi. Léanse su libro Si este es su nombre, ¿no? Para entender lo que es la lectura de un sobreviviente de un campo de concentración y ver si había o no forma de ironizar, como lo había hecho Roberto Benigni en La vida es bella, ¿sí? Entonces, bueno, ese es uno el primer punto. El segundo tiene que ver que junto con digamos, elemento marginal y junto con digamos, desapego del Estado-Nación, el pensamiento italiano, por lo menos, ya ahí sí, ya claramente, no de Dante, no de Salutati o de los humanistas precedentes a Maquiavelo, sino a partir de Maquiavelo en adelante, van a tener un problema con el poder político real, ¿sí? Todos ellos son escritores de exilio, eso es importante. O sea, recuerden que Maquiavelo escribe El Príncipe cuando está proscrito de entrar a Florencia, y de hecho se lo dedica a Lorenzo de Medici cuando regresan los Medici a Florencia, al Principado, con la esperanza de que pues, abran las puertas y le den chance de entrar otra vez a su antiguo trabajo de segundo secretario, ¿no? De la Cancillería florentina, que al final digo, está en el exilio, a ver, pero también en términos realistas es, bueno, digamos, aquí está Florencia, en Aguam Xochimilco, y el exilio estaba en Cuemanco. O sea, en términos de distancia, o sea, tampoco es que sea muy distante, o sea, es San Cayano, que es menos de 5 kilómetros de distancia del centro de Florencia, ¿no? Pero bueno, supone simbólicamente un exilio, ¿sí? Bueno, y si ustedes van viendo, todos los grandes pensadores y escritores italianos de Maquiavelo en adelante, todos ellos tienen esta condición, o son perseguidos o están exiliados, ¿sí? Campanella pasa 30 años de su vida en un calabozo, ¿sí? Pico más o menos corre la misma suerte, Giacomo Leopardi ya en el 19 bajo las mismas, bueno, Gramsci pasa toda su vida intelectual en cárcel, ¿sí? Bueno, Negri pasa en 2 periodos, ¿no? Aproximadamente 10 años en cárcel, ¿no? En el primero por finales de los años 70 porque lo quieren señalar como el autor intelectual del asesinato del primer ministro, ¿no? De Aldo Moro, ¿sí? Y bueno, el segundo cuando regresan en el 97 a entregarse porque dice yo no hice nada, y bueno, lo meten a la cárcel otro tanto de años, ¿no? 6, 7 años más, ¿no? Ahora, bueno, junto con él, bueno, Agamben, por eso yo señalaba de, bueno, es alguien que está oscilando siempre entre la cultura francesa y la cultura italiana, ¿sí? Y entonces, junto a los años 70, junto con esto de haber seguido estos cursos de Heidegger, por un lado, estar ideando esta revista que nunca publicaron, pero que ustedes pueden encontrar algunos indicios del proyecto en un pequeño artículo que Agamben agrega a su libro que se llama Historia e Infancia, ¿sí? Se llama Proyecto para una revista, el artículo. Y entonces ahí él está contando la historia de este proyecto de la revista que tenía con Calvino, ¿sí? Ahora, después de ser profesor de italiano en Francia, gana una beca y se va a Londres, a la Universidad de Londres, al Instituto Barbour, ¿sí? Que recordarán, bueno, si no lo saben, el Instituto Barbour es el instituto que nace por la herencia de Aby Warburg, ¿sí?
el gran, digamos, estudioso de la iconología y de la estética renacentista, ¿no?, alemán, que en algún momento se pide, y es más conocido porque enloqueció, y entonces vive mucho tiempo o largas temporadas en psiquiátricos, ¿sí? Pero tiene una de las, si no es que la mejor biblioteca para estudios renacentistas. Digo, era un aristócrata alemán, o sea, no necesitaba el CONACYT, no necesitaba un contrato de la UAM, o sea, él era un estudioso porque no tenía otra cosa que hacer, ¿sí? Pero se volvió, repito, uno de los grandes estudiosos iconológicos del Renacimiento. Ahora, no, esto es interesante porque el Instituto Warburg estaba en Alemania y no recuerdo si en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial lo sacan y se lo llevan a Londres, ¿sí? Pero es el instituto, por ejemplo, cuando estaba en Alemania, donde se formó Ernst Cassirer, ¿sí?, y toda su fenomenología, ¿no?, en torno a las formas simbólicas, es una herencia de su paso por el Instituto Warburg. Gente como Carlo Ginzburg, el gran historiador italiano de la microhistoria, se le debe mucho de su trabajo, de sus descubrimientos sobre el Renacimiento, de microhistoria, a sus largas temporadas en el Instituto Warburg. Algunos de los grandes, digamos, estudiosos contemporáneos de Maquiavelo, como son estos que llamaban la escuela de Cambridge, como son John Popov, que tiene un libro hermoso que se llama El momento maquiaveliano. Bueno, él estudió ahí, en el Instituto Warburg. Quentin Skinner, que es de sobra conocido, el gran historiador de las ideas políticas, bueno, también estudió ahí. Y bueno, Agamben en el 73-74 se va, trabaja ahí y producto de sus 2 años como becario hace un libro que, a mi modo de ver, ya me estoy adelantando a esta segunda parte, a mi modo de ver es, y yo lo recomendaría así, como la puerta de acceso a su obra, que es un libro que se llama Estancias, ¿sí? Es un libro que publica en 1976, si no me equivoco, 76, 77 por ahí, ¿sí? Y que ahí trabaja temas tan distantes, pero que ese es el tema digamos, ese es el método del Instituto Warburg, que pueden ir de la melancolía en términos de la bilis negra renacentista, de esto que para los escritores neoplatónicos en el Renacimiento es un humor incorpóreo, esto que después, por ejemplo, los grandes pintores de la modernidad, Dürer, Goya, etcétera, etcétera, van a retratar, ¿no?, como el genus o el ethos melancólico, y entonces el melancólico se pone así, ¿no?, y así como que mira a la nada, ¿no?, porque es la bilis negra, ¿sí?, es la bilis negra. Y bueno, eso se conecta con toda, no nada más en filosofía, sino también en medicina. Hasta el siglo XVI, acuérdense, el cuerpo no se abre, o sea, porque está prohibido, o sea, hay una prohibición, ¿sí? Da Vinci lo que hace es robarse cadáveres, ¿no?, de los panteones y empezar a abrir cuerpos junto con otros renacentistas para entender cómo funciona y si esto de la bilis negra puede localizarse en algún punto al interior del cuerpo. ¿Por qué bilis negra? Porque se decía, ¿no?, que supuran un líquido negro. Y que bueno, la melancolía después pues es lo que ahora un psiquiatra podrá llamar, es maníaco depresivo, ¿no?, o bipolar, ¿no?, o lo que ustedes quieran hoy, ¿no? Hay como una tipología muy grande. Pero bueno, ese me parece que podría ser la primera gran puerta de acceso a la obra de Agamben, estudiar ese texto, que además trabaja, y de hecho, no, es 76 el texto. ¿Por qué? Porque el libro se lo dedica a Heidegger, que es el anímetro de Heidegger. Entonces, tanto le dedica a este tema de la melancolía o la bilis negra renacentista, como el tema del fetichismo, que es un tema central para todo el pensamiento del siglo XIX. Marx, al final, trabaja mucho todo el fetichismo, ¿sí? Y no nada más Marx, Freud lo va a trabajar también, digamos, la criminología también lo va a trabajar, es decir, los grandes sistemas de categorización positivos del siglo XIX van a trabajar el fetichismo en su sentido negativo, porque acuérdense que el fetichista es el que hace un uso totalmente inapropiado de las cosas, ¿no?
Entonces se excita con un zapato, ¿no? Con un cinturón, con la tela, ¿no? Es decir, con el olor, ¿no? Es decir, hace un uso totalmente inapropiado de las cosas, ¿sí? Y bueno, los sistemas de clasificación, como la criminología, como el pensamiento jurídico, como el Estado de Derecho que nace en el siglo XIX, pues obviamente van a prohibir o van a, digamos, proscribir esto que está floreciendo en el siglo XIX, que es, digamos, el fetichismo como forma de vida, ¿sí? Entonces, bueno, es un texto que al final lo que quiere de algún modo referir a Agamben es hacer toda una problematización en torno a los dispositivos a través de los cuales se tuerce o se reproduce lo que sería la ley. Sí, que esto es importantísimo. Y a mi modo de ver es como una de las grandes contribuciones de Agamben al pensamiento político contemporáneo, que dicho sea de paso se dedica poco a discutir y analizar la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha vuelto un dominio subsidiario básicamente de los politólogos y de algunos sociólogos políticos, que cuando uno les dice ley, entonces dicen, claro, güey, legalidad, ¿no? O sea, código penal, código civil, ah, sí, no, yo me casé, ¿no? Pues, ahí está la ley, ¿no? Ah, el policía, las sirenas. Sí, dice, no, espérate, o sea, esa es su realidad más inmediata. No digo, lo caricaturizo, pero en realidad no es tan tanta que la caricatura, ¿eh? Ustedes digan a un politólogo estándar que es para él que define la ley, y dice, claro, una cosa es el derecho que está en la Constitución, y otra cosa es la ley, legalidad, ¿sí? ¿No? O sea, gobierno de la ley, como dice Bobbio, ¿no? Es mejor el gobierno de la ley que el gobierno de los hombres, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es una estupidez, porque la ley no puede gobernar. Quienes gobiernan son hombres, punto. ¿Sí? Ahora, es una gran contribución, ¿por qué? Porque creo que los dos únicos o tres filósofos contemporáneos que han insistido mucho sobre cómo es que se estructura en términos originarios la ley son, por un lado, Walter Benjamin, por otro lado, Hannah Arendt, ¿sí? Y Hannah Arendt me parece que muy tímidamente, sobre todo Arendt en su texto que se llama ¿Qué es la política? Y quizá es un autor que también no ha tenido la fortuna, al menos en México, como se esperaría, que es Leo Strauss, ¿sí? Y a mí, para modo de ver, Leo Strauss tiene toda una... O sea, él mira el mundo antiguo, pero lo mira a través de cómo lo van a estructurar cuatro grandes modernos, es decir, Maquiavelo, Hobbes, Locke y de refilón, porque no lo agarra muy bien, lo hace como menor, Spinoza, ¿sí? Pero la atención que tiene Leo Strauss en su obra por el mundo antiguo es básicamente cómo es que se estructura algo que llamamos hoy orden, y cómo al final el orden tiene que ver con esta función que cumple la ley para determinar lo posible de lo imposible, lo prohibido de lo no prohibido, y volverse un punto ciego, límite de aquello que puede o no desarrollar una sociedad en una época determinada, ¿sí? En el caso de Benjamin, bueno, en realidad hay muchos pasajes de su obra, pero uno donde claramente hace una alusión a una preocupación por la ley es el de Para una crítica de la violencia, ¿sí? Entonces, es ahí donde me parece que mejor articula Agamben su texto, porque la melancolía, para gracia o desgracia de muchos, se va a volver casi un dominio de los psicoanalistas en el pensamiento contemporáneo. Y está bien, pero no es, debo decir que no solo los psicoanalistas se ocupan de estudiar la melancolía, los filósofos desde el Renacimiento al día de hoy se han ocupado. Digo, en México tenemos a Roger Bartra, que tiene ahí un par de ensayos bastante buenos sobre la melancolía. No este ensayo que escribe en los años 80, que es menor, que se llama La jaula de la melancolía. No, ese no. Además es muy menor, ¿sí? Y de melancolía tiene muy poco. Pero tiene un par de ensayos sobre la melancolía en el siglo de oro español, publicados en Anagrama, y después uno que se llama La locura de los ángeles, en pretextos, que están muy buenos, ¿sí? ¿Por qué todo esto?
porque al final el tema de la melancolía no nada más va a ser, repito, el dominio de estetas, de filósofos, ahora de psicoanalistas, sino también de aquellos que son arquitectos, aquellos que son pintores, aquellos que son escultores. El barroco es una respuesta al vacío de la melancolía, ¿sí? Uno ve el barroco todo abigarrado, ¿no? Todo saturado, colores, formas, etcétera, pero no es sino una respuesta a un vacío, ¿sí? Y bueno, es obvio, un vacío que no se puede, es incolmable, y es por eso que bueno, el barroco lo intenta llenar hasta con el frutero de la mesa, ¿no? Vayan a Puebla, ¿no? Un poco, o sea, es el barroco mexicano, ¿no? Bueno, esa es como, a mi modo de ver, la que yo seguí, digamos, como ruta de acceso a los textos de Agamben. Y de ahí uno puede ir jugando con los otros dos grandes textos que trabajó en los años 70, que es repito, El hombre sin contenidos y Infancia e Historia, que es del 78. Después, en los años 80, hay un giro significativo de su filosofía, donde ya es muy, muy claro no nada más su deuda, sino su influencia con Heidegger. ¿Por qué? Porque durante todos los años 80, y no nada más él, sino ahí se monta en un cierto estado, digamos, de ánimo filosófico en Italia, que no es el de Francia, y ahorita verán por qué, para pensar esto que llamaríamos una filosofía de lo negativo. ¿Sí? Esto es importante. Que, ojo, esto de la filosofía de lo negativo no tiene nada que ver con posmodernidad. Porque es ahí donde se dice, claro, lo negativo, nihilismo. ¿No? Hace esquina. Yo creo que no. O sea, una filosofía de lo negativo, en el caso, por ejemplo, de Agamben, y tiene un libro del 82, 83 que se llama El lenguaje y la muerte, si no me equivoco. ¿No? Sí, El lenguaje y la muerte, un seminario sobre el lugar de la negatividad. Sí, que es un texto sobre Heidegger. Básicamente, Agamben lo que quiere hacer ahí es preguntarse por los infundamentos de los fundamentos de la metafísica. Y al final dice, la constatación es siguiente: no es simplemente de que aparece el vacío o la nada, sino simplemente es que es el infundamento lo que funda precisamente la metafísica. Y entonces, si nos damos cuenta de ello, tendríamos ya que dejar toda esta parte del esencialismo filosófico, ¿no? O del sustancialismo filosófico, que ya en su momento no nada más Heidegger, sino antes de él, por un lado, Wittgenstein ya lo había revisado, ya lo había trabajado, y anterior al propio Wittgenstein, también Nietzsche lo había trabajado, ¿sí? De algún modo, Nietzsche, con esto que Eugene Fink, el otro gran pupilo de Heidegger, llamaba, o así lo refería, ¿no? La filosofía de Nietzsche, como una ontología negativa de la cosa. ¿Por qué? Porque no le interesaba el ser a Nietzsche, sino le interesaban los valores, es decir, la manera en cómo se relacionaban a través de un sujeto con su potencialidad en un juego de diferencias, ¿sí? Entonces, esto de una filosofía de lo negativo en los años 80 va a ser eco en ciertos círculos intelectuales que van a confundir lo negativo con el nihilismo por un lado, y por otro lado lo negativo con lo que se le va a ocurrir a dos filósofos italianos, y que es la versión que va a llegar a México, es a Gianni Vattimo y a Pieraldo Robati, que escriben un libro que se llama El pensamiento débil. Es decir, esta idea de que no hay fundamento, y entonces, bueno, hay como una suerte, entre comillas, de relativismo categorial. Eso hace esquina, sí, ese libro específicamente sí hace esquina con lo que Lyotard en el 78-79 publica sobre el discurso de la posmodernidad, pero no lo que hace Agamben. Eso es importante, ¿sí? Porque después Vattimo va a hacer trabajos de filosofía de gran, digamos, de largo respiro, que nada tenían que ver ya con esto del pensamiento débil, ¿sí? Ahora, eso del pensamiento débil, incluso por ejemplo en la versión más sociologizante, va a ser mucho de la contribución que hace Niklas Luhmann cuando está reflexionando en torno a la comunicación al interior de los sistemas sociales, ¿sí? Porque Vattimo y Robati lo que dicen es, bueno, la debilidad de las estructuras para defendernos, digamos, al interior de una época en torno a esta desuniversalización de los grandes relatos, tendrá que ver básicamente
dice, con quizá pensar al hombre, digamos, no con su incompletud, como lo va a hacer Agamben, sino al hombre más allá precisamente de su propia socialidad. Y es por eso que la comunicación para Bátimo va a ser importante. Y ustedes saben, porque yo creo que muchos de aquí son sociólogos, ¿no? Cuando leen a Luhmann, que Luhmann dice no hay sujetos, hay comunicaciones, ¿no? O sea, obvio, Luhmann llega a eso por otra vía, pero es muy próximo a esto del pensamiento débil. Entonces, en los 80 Agamben tiene eso y termina la década con dos textos, y me apuro rápidamente, les robo 5 minutos más, con uno que se llama La comunidad que viene, que es del principio de los 90, y otro que se llama simplemente Medios sin fin, notas sobre la política, que es un texto, ahora les digo, porque es una colección de ensayos de, fíjense, la primera edición es de, acá dice de 96, pero los ensayos son ensayos del 93, 94, hasta ahí, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué esto? Porque precisamente en este libro de Medios sin fin hay un texto que se llama Notas sobre la política, ¿sí? Y es donde él va a apuntar lo que va a ser ya su programa de investigación durante los últimos 25 años y que comienza formalmente con la publicación en 1995 de su obra hasta el día de hoy más célebre, Homo Sacer, El poder soberano y la vida nuda, ¿sí? Y lo leo rápidamente, es la primera página, dice, porque además, ojo, esto tiene que ver también coyunturalmente con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Con la disolución de la Unión Soviética, es decir, es un momento de coyuntura, digamos, global importante. Entonces él dice, la caída del Partido Comunista Soviético y el dominio sin velos del Estado Democrático Capitalista a escala planetaria han limpiado el campo, o han, digamos, arado el campo de los dos principales obstáculos ideológicos que impedían la recuperación de una filosofía política a la altura de nuestro tiempo, que era, por un lado, el estalinismo y el progresismo y el Estado de Derecho por la otra. Ojo, esto es importantísimo, porque sin esta acepción de que es ahí más bien, no es el comunismo ni el socialismo realmente existente el que muere, sino en realidad es el fundamento de la democracia en términos de Estado de Derecho, el que ahí se acaba, no entenderíamos todo el ciclo del Homo Sacer, ¿sí? El pensamiento se encuentra así hoy, esto lo está escribiendo en 1992, por primera vez de frente a su tarea, sin ninguna ilusión y sin posible aliados. Delante de nuestros ojos está para desarrollarse donde sea la gran transformación que empuja uno después del otro a los reinos de la tierra, repúblicas, monarquías, tiranías, democracias, federaciones, estados nacionales, etcétera, etcétera, hacia el estado espectacular integrado, cita de Ward, o hacia el capital parlamentarismo, y ahí cita Alain Badiou, que constituye la situación extrema de la forma Estado. Y como la gran transformación de la primera revolución industrial había destruido las estructuras sociales y políticas y las categorías del derecho público del antiguo régimen, así los términos soberanía, derecho, nación, pueblo, democracia y voluntad general cubren hoy una realidad que no tiene nada que ver con aquello que estos conceptos designaban y que hoy acríticamente continúan a servir en la literatura de la cual hoy hablamos en filosofía política. ¿Sí? Esto es importantísimo. La opinión pública y el consenso no tienen nada que hacer con la voluntad general, más de lo que la policía internacional que conduce hoy las guerras no tenga que hacer con la soberanía del jus publicum europeo, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Agamben va a seguir a partir del 95 hasta el día de hoy, porque el último texto que publica del Homo Sacer es este, que se llama Éstasis, la guerra civil como paradigma político, ¿sí? Que es un texto que en realidad son unas conferencias que dio en Estados Unidos en 2001, fíjense, en octubre de 2001, o sea, un mes después, unas semanas después de los atentados, ¿no? Da unas conferencias, y es anterior
a su otro libro célebre de la colección de Homo Sacer, que es El estado de excepción, que es de 2003. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto? Porque va a seguir a Foucault hasta cierto punto. Foucault, en La voluntad de saber, en algún momento empieza a hacer a introducir todo el tema de la biopolítica, ¿sí? Que al final lo que va a ser el Estado moderno, que va a pasar del antiguo régimen al Estado, digamos, ya digamos, al Estado de seguridad y después que del este llama de control, es básicamente lo que moldea, lo que controla, lo que dosifica, es la vida y no el ciudadano. Esas son cosas distintas, ¿sí? Entonces, siguiendo esas pistas y después del propio curso que Foucault tiene sobre el poder biopolítico y la biopolítica en general, Agamben va a trabajar en los dos únicos ámbitos que él dice en los cuales Foucault no trabajó. O sea, acuérdense, Foucault trabaja en el ámbito de psicología, en ámbito de filosofía, en ámbito de historia, en ámbito, digamos, cultural, en ámbito de literatura. Pero los dos únicos ámbitos en los cuales no le dio tiempo de trabajar es en el de la teología y en el del derecho. Y son los dos ámbitos categoriales en los cuales ha trabajado Agamben los últimos 25 años. A través, precisamente, digámoslo, vamos a ponerlo así, de la lupa de Foucault y de toda la biopolítica, expandiendo precisamente el debate sobre la biopolítica, que dicho sea de paso, ha tenido una mejor recepción en Italia y en Estados Unidos que en Francia, que es, pues, como sería la cuna de lo que nació el debate, ¿sí? Entonces, esa es una, digamos, de las cosas que ya rápidamente, con esto termino, quisiera señalar. El ciclo del Homo Sacer es trabajar sobre las paradojas contemporáneas de la soberanía, paradojas que básicamente se reducen a una exclusión incluyente, es decir, la cosa, el motivo que hace cuerpo de la soberanía no es el monarca, ¿no? Sino es básicamente la relación con algo que podríamos después llamar el sujeto y que puede cobrar la forma, por ejemplo, del pueblo. Pero una vez que es evocado y convocado el pueblo, es decir, el pueblo como abstracción es incluido, pero por ejemplo el pueblo como sujeto, es decir, como ciudadano ordinario, es el que queda fuera de esa inclusión, no nada más categorial, sino política de la forma del Estado, ¿sí? Entonces es más o menos, digamos, a grandes trazos, porque tendríamos que trabajar básicamente nada más una charla sobre el Homo Sacer, el inicio precisamente de este ciclo, y repito, son una serie de libros que van secuenciados. Viene el título Homo Sacer, el poder soberano y la nuda vida, y después va a poner Agamben un par de referencias, ¿no? Homo Sacer 1,2 o 2,1, etcétera, etcétera. El problema con él es que, como va publicando los libros, es un desmadre. Porque si ustedes reúnen los libros conforme fueron publicados, no coincide la numeración. O sea, no hay una secuencia. Entonces, este tendría que ser leído después de este, que es el primero. Y después tendría que venir el estado de excepción, y después el reino y la gloria, y después Opus Dei, y después Altísima Pobreza, y después por ahí se llaman otros dos títulos, ¿no?, del ciclo. Ahora, yo quería proponerles rápidamente, si ustedes quieren acercarse a su obra, si es que no la han leído, una lectura, llamémosle corta, ¿no? Yo les decía, hay 4 formas de leerlo. Una es con el ciclo del Homo Sacer, otra es seguir exclusivamente, él tiene toda una serie de textos que nada más hace preguntas simples. ¿Qué es lo contemporáneo? ¿Qué es un dispositivo? ¿Qué es un campo? ¿Qué es un pueblo? Ustedes vayan extrayendo esos textos de su obra, qué es una orden, etcétera, etcétera. Hay como 8 o 10, y con eso tienen una idea también de otro ángulo de su obra. Esa sería otra lectura. La tercera que yo les proponía era a través del libro Estancias, y de ahí pueden dinamitar mucho. Y la cuarta y última sería una lectura que ya podría ser un escalón más, menos de pensamiento político, más de teoría política clásica, que empezaría con este texto que se llama Notas sobre la política, que es un texto de 4 páginas,
está en el libro Medio sin fin, ese sería el primero. 2, ¿qué es una orden? Fíjense, este es un texto del 92. Este de qué es una orden salió en español ahora en 2012. Y es un texto que él trabaja en 2011. Entonces, del 92 nos iríamos a 2011 con este de qué es una orden, ¿sí? ¿Por qué este de qué es una orden? Porque él ahí hace toda la genealogía de la palabra, de la categoría orden, en sus dos claros sentidos: orden como imperativo, cállate, ¿no? Y orden como separación que agrupa, es decir, pon en orden tu cuarto, entonces tienes que ir separando, ¿no? Ropa sucia, ropa limpia, etcétera, etcétera. Es esa idea que está muy clara en los griegos en la categoría de nomos, que es orden separando, ¿sí? Entonces él dice, su tesis de ese texto es simple: un poder se disuelve y deja de mandar en el momento, no cuando es desobedecido, es decir, cuando hay protestas, hay confrontaciones, no, sino en el momento en que deja de dar órdenes, es decir, que deja de ser imperativo, y la otra, en términos enunciativos, y la otra deja de agrupar. Sí, ese es el punto. Entonces yo diría, léanse notas sobre la política, después qué es una orden. 3, la introducción de un libro que la edición española se llama Democracia en suspenso. La edición original es en francés, se llama Democracia en qué estado, se llama así la edición que publica la editorial La Fabrique en Francia en 2009. Y le piden a una serie de pensadores políticos una pregunta simple: ¿es posible hoy seguir hablando de democracia? Y si es afirmativa la respuesta, ¿en qué sentido sí podríamos seguir hablando de democracia? Y entonces el primer texto es de Agamben, que se llama Notas preliminares sobre el concepto de democracia, ¿sí? Entonces es un texto de 3 paginitas donde está haciendo todo un alegato en torno a que hay una confusión histórica en torno a la democracia, porque dice, por un lado, designa una forma de constitución del Estado, y ahí hace toda una lectura sobre Aristóteles, y por otro lado, designa una técnica de gobierno. El problema es que históricamente una forma de constitución y una técnica de gobierno nunca coinciden, y ese es un problema para la democracia contemporánea, que está obsesionada que si se vuelve, como hoy lo vemos, puramente técnica de gobierno, en realidad estamos haciendo forma de Estado en términos constitucionales, y eso no es cierto, ¿sí? Entonces, bueno, yo diría, sigan con ese pequeño texto, que sería la tercera. La cuarta, que se llama Para una teoría de una potencia destituyente, esta conferencia que les digo que es de 2013, que dio en Grecia, en Atenas. Esta la encuentran en internet, o sea, póngala así, para una teoría de la potencia destituyente, y ahí la encuentran. Esa sería la cuarta. Y la última, la primera parte, el primer capítulo de su libro de Éstasis, la guerra civil como paradigma político, que son 10 páginas, y también ya encuentran la traducción, ahí medio piratona, pero ya está, en internet, ¿no? Esa es una lectura muy de política así actual, con estos textos. Creo que nos mete incluso para pensar lo indecible de la propia política democrática hoy, como puede pasar en nuestro país, en algunas, digamos, de sus vertientes más recientes, por ejemplo, con el tema de las desapariciones. Yo creo que podríamos tener aquí elementos teóricos significativos para poder, digamos, embatirlos, o sea, para poder construir un campo de inteligibilidad para pensar nuestro presente. Bueno, aquí me quedo. Gracias. Mi pregunta se relaciona a la aportación de Agamben en relación a la filología. Si la cuestión de la definición de todas estas categorías pues puede decir que es una de sus aportaciones principales, y si no es así, ¿cuáles considera esto? Solamente si podía mencionar algo del libro de estado de excepción, pues podría puntualizar algo del texto, sería bueno. Sí. Gracias. ¿Cuál que consideras que es un par de categorías o de forma de pensamiento que le va a deber a Heidegger? ¿Cuál va a ser la principal
tema, categorías, lo que mencionaste, lo de lo negativo, ¿no? Pero quizá por ahí hay otra cosa, ¿no? Que quizá despliegue después haga. Ahorita que tocaste lo de lo negativo, tengo una pregunta. Esto de la filosofía de lo negativo, había autores como, bueno, antipsiquiatras, no sé, soy estudiante de psicología. En los 80s, 70s también hubo un movimiento importante en Italia que era la antipsiquiatría, con Franco Basaglia. Hay un libro que se llama Crímenes de la Paz, donde plantean precisamente el opuesto negativo de la locura y de los locos como pues representantes de lo negativo en esta sociedad, ¿no? Como un opuesto, sí, un opuesto que sostiene los estándares de cordura y de razón, ¿no? Entonces no sé si esto de lo negativo tenga que ver con lo que dice Agamben o no. Un poco si nos pudieras como orientar o echar luz sobre justamente lo que tiene que ver con el ciclo, ¿no? Sobre el apoyo para el razonamiento sociológico de entender formas sociales desde el pensamiento agambeniano, así como desde George Agamben podemos entender o pensar formas sociales en particular. Mi pregunta es, o más bien, si nos puedes hablar un poco más acerca de la democracia en suspenso. Bueno, yo particularmente soy maestra de preparatoria, doy estructura socioeconómica y entonces queda mucha duda, ¿no?, en los chicos sobre qué es la democracia, si realmente estamos en un estado democrático o no, y pues sí me gustaría que ampliara más. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es básicamente ¿qué tan aterrizable podría ser el texto de estado de excepción a nuestra realidad social, ya que hablaste de la parte de los 43 desaparecidos? Bueno, más o menos, no hablaste de los 43, pero hablaste de las desapariciones. ¿Qué tan aterrizable podría ser tanto ese texto como todos los que mencionaste? Porque podríamos mantenernos como en un nivel un poco abstracto. Yo también soy profesora, entonces los chicos igual se quedan como en el, híjole, ¿qué sigue, no? Entonces te puedo hablar de teorías y de diferentes textos, pero ¿cómo te los aterrizo a nuestra sociedad? No tanto en la parte europea, sino centrarlo aquí en México. Adelante, Israel. Sí, a ver, yo creo que podríamos como reagrupar dos o tres dimensiones. Primero, esto del aterrizable es interesante. Pues yo creo que México es una sociedad no aterrizable, no digo, es que ese es el tema de lo crítico, de la situación, digámoslo hegelianamente, de la posibilidad, ¿no? O sea, de las prácticas de los sistemas de creencia, ¿no?, de la manera tan caótica en la cual nos hemos estado en los últimos lustros desarrollando como vida en sociedad. Yo creo que, a ver, lo del estado de excepción, y ahí entraría, por un lado, lo que preguntaron ahí en torno a Walter Benjamin y Schmitt. Y yo creo que también ahí, de algún modo, entraría esto que también preguntaban sobre comprender formas sociales de vida, ¿no? Yo creo que el tema del estado de excepción tiene una historicidad, o sea, no es una categoría, o sea, la categoría la crean los jacobinos pocos años después de acabada la Revolución Francesa. Y de hecho en el primer constituyente francés, en el constituyente que da vida a la Primera República Francesa, en donde está presente la cláusula de estado de excepción. El estado de excepción en una primera excepción era un estado de emergencia, ¿no?, en función del principio westfaliano de la soberanía, en términos de la posibilidad o la potencialidad de hacerse la guerra entre estados, ¿sí? Para ahí va, o para ir en ese sentido. Pero también en algún momento empezó a ser configurado hacia, digamos, fronteras adentro del principio westfaliano de soberanía. Y la excepción es la que en última instancia le da la vigencia a la regla. O sea, no hay Estado de Derecho que no funde su excepcionalidad. ¿Por qué? Porque de algún modo es ese vacío, digamos, lo societal, que no puede ser capturado en un conjunto, digamos, de
reglamentos de leyes, que es aquel que termina siendo la excepcionalidad. Ayer lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, al darle a 4 gatos la posibilidad, ¿no? Son 4 personas, de que, pues, que cultiven marihuana, bueno, es una excepción dentro de la regla. Y obviamente, bueno, la Secretaría de Salud y otros, no estamos de acuerdo, está bien, eso no nos importa, porque el Estado de Derecho, y si lo vinculas al Estado de Derecho democrático, está obligado a soportarse a través de sus excepciones, y no nada más soportarse, sino en gran medida legitima lo que es el imperio de la ley a través de aquello que no está adentro de la ley, ¿sí? Ese es un primer tema. El otro tema que tiene que ver con el estado de excepción tiene que ver también con la suspensión de garantías, digámoslo de facto, ¿no? Como nosotros sabemos, en este país, por lo menos incluso durante el sexenio de Felipe Calderón, hubo zonas completas, territorialmente hablando, en guerra civil, no declarada, obviamente. Pero si atendemos a la definición que regula la guerra civil jurídicamente, que es aquella que abreva por un lado de Naciones Unidas, pues ya cuando vemos, digamos, la referencia sociológica de cuántos tienen que estar en combate, cuántos mueren, pues por mucho lo sobrepasamos, ¿sí? Bueno, yo creo que al final ahí la excepcionalidad va a tener que ver con un juego no necesariamente de adentro a afuera. Esto es importante en términos, digámoslo, teóricos, pero también en términos históricos, porque siempre pensamos que la ley es como los amigos de la ley y los enemigos de la ley, ¿no? Entonces nosotros vivimos y pagamos impuestos, ¿no? Respetamos al vecino, votamos, ¿no? Etcétera, etcétera, somos amigos de la ley, ¿no? Somos unos hijos de puta que no pagamos impuestos, que además extorsionamos aquí a los maestros, que no los dejamos estacionar, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces eres enemigo, estás fuera. No, la cuestión no es topográfica. Yo creo que ahí está el problema, y es ahí donde Agamben, en esto del estado de excepción, tiene una precisión endemoniada, porque la excepción solo es excepción si está dentro de la ley. Es decir, el criminal no es criminal porque nació criminal, es criminal porque el Estado dice que es criminal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eso es lo que está debatiendo con la marihuana, ¿no? O sea, dice, claro, tienes chance de portar hasta 5 gramos, pero claro, si traes un guatito, ¿no? Para toda tu semana, pues te van a acusar de narcotraficante, ¿no? Así es, o sea, ese es como lo superfluo de pensar la excepción simplemente en la lógica adentro-afuera, ¿sí? Y eso va junto con lo de Schmitt, precisamente, porque al final el debate que tiene Agamben a lo largo del estado de excepción de su ensayo es dar cuenta de todo el debate que tuvo Schmitt con Benjamin en torno a este tema, ¿sí? En torno, por un lado, al tema de la violencia pura o divina, que no instaura o no funda el derecho, ¿sí? Y por otro lado, la crítica a lo que era el mito de la violencia revolucionaria a la Sorel, ¿sí? De que es necesaria una dosis de desmadre, ¿no? De caos, de muerte, porque de algún modo, era lo que yo les decía, de algún modo, después de eso se revela o se recompone o nace un nuevo Estado. No, dice a Benjamin y Schmitt ahí también, eso no es posible. O sea, no es adentro afuera, es adentro. Acuérdense, la frase inicial del texto de Schmitt de la teología política es simple: el soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción, ¿sí? Benjamin en realidad lo que hace es invertir la fórmula, donde dice, es que no es la regla y la excepción, sino más bien la excepción es la regla. ¿Sí? O sea, hace un vuelco total de la fórmula, que es donde va a apuntalar en gran medida Agamben en el estado de excepción. Sí, yo creo que lo de las desapariciones tiene mucho que ver ahí con ello. Es una suerte de grado cero y tendría que ver con lo que también preguntaban ahí con relación al tema de la suspensión en la democracia. Es como ese, digamos, grado cero, ¿en qué sentido? No en el sentido de Roland Barthes, es en el sentido de cómo llamaron después del 11 de septiembre
la zona donde estaban las Torres Gemelas, que se llama grado cero, ¿no? Y que es precisamente como heideggerianamente, me parece que es ahí donde está una de las otras conexiones con Heidegger, es ahí no hay simplemente nada, ¿sí? Eso es importante acá. ¿Por qué? Porque no es simplemente una coyuntura para inteligir el sexenio de Peña Nieto, ¿no? De decir, bueno, se le va a recordar por los desaparecidos de Ayotzinapa y por algunas otras cosas, sino que es como el punto de grado cero al cual una sociedad puede, digamos, vislumbrar en términos de no aterrizaje, ¿sí? Una sociedad que permite que desaparezcan 2, que desaparezcan 5, que desaparezcan 43, de repente puede permitir que desaparezcan todo el mundo. Es como decía el poeta, si no me equivoco, este romántico Schelling, hay que tener cuidado cuando vemos que alguien está quemando un libro, porque pronto vamos a ver que ahí van a quemar cuerpos, ¿sí? Entonces sería, digamos, en la paráfrasis, a través de Agamben, de estado de excepción, tendríamos que decir, hay que tener cuidado de que se desaparezcan 43, porque en ese sentido podemos desaparecer todos, ¿sí? Entonces, ahí va una... Sí, esto del aterrizaje. Yo pienso que hay que tener cuidado también porque pareciera que tenemos como muchos indicios sociológicos, ¿no? Para corroborar de que, claro, ahí está el estado de excepción. Y no es tan así. Yo creo que habría que meter todavía una serie de mediaciones, que es como lo que decían ya más convencionalmente, ¿cómo hacemos que las categorías generales tengan nombres, se vuelvan nombres propios? Es decir, cómo las puedes ir escalonando para ir indicando realidades sociales, ¿no? El estado de excepción tú lo puedes ver, por ejemplo, siguiendo no nada más las discusiones, sino cómo ha sido el curso con la respuesta del Código Penal local y del gobierno de Mancera con relación a la protesta, particularmente en contra de la protesta de la CENTE, y bueno, no nada más de la CENTE, sino de todo el ciclo de protestas que hubo de la toma de protesta, precisamente de Peña Nieto, ¿no? En diciembre del 2012, a octubre de 2013, ¿sí? En términos de los cambios en el artículo sobre delitos a la paz pública, ¿sí? De cómo estaban antes y cómo estaba después. Esa es excepción, ese es estado de excepción. Ojo, en un estado de excepción en el sentido de se suspenden las garantías, sino en su sentido de más bien hay como un momento, digámoslo, que se congela, ¿sí? Porque si tú vas viendo estas dos, es simpaticísimo, te lo cuento rápido. El artículo y el Código Penal venía de la época de Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno, ¿no? De 2001, si no me equivoco, 2002. El problema era que aquel que era acusado precisamente de ataques a la paz pública, pues la sentencia era hasta 30 años. Pero bueno, el universo social para que tú fueras acusado es, si tú te estabas madreando con tu vecino a golpes, eso era suficiente para que te dijeran ataques a la paz pública. Así como el así llamado anarquista que estaba quemando a un granadero. O sea, las situaciones podrían ser cualquiera. Es por eso que no hay afuera, ¿sí? ¿Qué hace Mancera? Pues al final se dan cuenta, después de los disturbios de la toma de protesta, que a los 60 y pico de chicos que agarran y dicen ataques a la paz pública, dicen, ¿y ahora cómo los sacamos? ¿Por qué? Porque al final tampoco darles 15, 20 años es ridículo. Entonces lo que hacen es cambiar el Código Penal, ¿sí? Estos usos de la ley son necesarios. O sea, al final la excepcionalidad no tendríamos que verla en términos verticales, digamos, entre el poder y lo social, sino más bien en términos reticulares, ¿no? O sea, el poder no es aquel que está arriba, sino es el que está al lado, ¿sí? Entonces es ahí donde el estado de excepción cobra más forma. El estado de excepción puede cobrar la forma, por ejemplo, de lo que hace Roosevelt, el ejemplo que toma Agamben con el New Deal. Es decir, el National Recovery Act es una figura de discrecionalidad del Poder Ejecutivo
echa, digamos, a andar Roosevelt, porque el Congreso simplemente no le va a aprobar los recursos de emergencia que necesita para sacar después de la crisis del 29 a Estados Unidos. ¿Sí? Lo que hace, en otro orden de ideas, Bush Jr. con el Acta Patriótica es eso. Es decir, es una ley donde un policía se te veía con barba, con pinta de árabe más o menos, pues dice, este es terrorista. Te agarraba y te llevaban a Guantánamo, por ejemplo, sin juicio. ¿Sí? O sea, yo creo que sí hay como usos, ¿no? O sea, habría que meternos ya, digamos, a las experiencias puntuales para entender por qué, porque al final Mancera dice, reduzcamos el número de años de aquellos que hacen disturbios a la paz pública, pero pongamos la reincidencia. Y entonces, digamos, el castigo va en función de qué tantas veces reincides por ataques a la paz pública. Entonces, obviamente, si tú tienes un ciclo de protestas, obvio, pueden ser un año o medio año, es obvio que a lo mejor muchas veces van a reincidir. ¿Sí? Ese es el uso, digamos, discrecional, mi modo de ver de la excepcionalidad en términos puramente instrumentales, ¿no? Ahora, yo creo que rápidamente, Heidegger, bueno, yo creo que todo esto sobre la lengua, ¿no? El lenguaje como casa del ser, me parece que está totalmente presente. Y de hecho ni siquiera lo tiene que nombrar Agamben porque es clarísimo, ¿no? Otra cosa que también está muy presente tiene que ver con esto del agotamiento de la categoría de sujeto, y que ese es un problema. ¿Por qué? Porque eso no te permite pensar la democracia, ¿no? O sea, la democracia nace en sujetos, llámenle ciudadanos, llámenle de otro modo, pero son sujetos, ¿no? Entonces, este agotamiento sobre el tono del sujeto a lo mejor es otro motivo que por ahí Agamben está muy pegado sobre lo negativo también, ¿no? Y bueno, a ver rápidamente ya, y con esto termino, había otra cosa por ahí. Sí. Además de Walter Benjamin y Carl Schmitt sobre el estado de excepción, yo creo que Agamben está discutiendo con un contemporáneo de él, que es Derrida, que al tiempo que Agamben está pensando todo este tema del estado de excepción, Derrida está pensando el tema, por ejemplo, de las políticas de la amistad, es decir, está regresando a una lectura Heidegger por un lado y una lectura de Schmitt, ¿sí? Está pensando precisamente esto, que una vez caído el comunismo, el muro de Berlín, pues en realidad no es que la democracia a la Fukuyama sale triunfadora de la guerra ideológica, sino al final ese es su problema, es decir, su soberanía. Entonces al final el enemigo de ser algo que está afuera es algo que está dentro, ¿sí? Y es por eso que, por un lado, toda la agenda global, si van ustedes observándola, por un lado va a empezar a surgir el tema del crimen organizado transnacional como prioridad global en los años 90 y después del 2001 con el terrorismo, ¿no? Hasta el día de hoy. O sea, esto del terrorismo produjo cosas tan enloquecidas como que en 2004 todavía o 2005, y no sé si ahora todavía, está prohibido hasta cierta cantidad que tú lleves huitlacoche a Estados Unidos, porque es un arma biológica. No, está, o sea, está tipificado. Entonces uno dice, pero pues es que voy para las quesadillas, ¿no? Es un arma biológica, ¿no? O sea, tú, a diferencia de los que fuman marihuana, que nadie ha muerto de sobredosis de marihuana, tú dale a alguien una oblígalo a una sobredosis de huitlacoche, es tóxico, es un grupo. No, eso es ridículo. Pero bueno, esos son los usos históricos del estado de excepción, totalmente. Muy bien, bueno, le agradecemos nuevamente a Israel Covarrubias este esfuerzo de síntesis, además de una obra muy compleja, pero muy y altamente recomendable.
discusión política con el resto del mundo, a pesar de que, insisto, que es muy joven. El año que entra ya fue aceptado para hacer una estancia postdoctoral en el Instituto Raymond Aron en París, así que por eso me urgía que viniera aquí a hablarnos de uno de sus temas de especialización, Giorgio Agamben, y esto es para hacer un comercial. En el libro, coordinado por un servidor, bueno, por mí, no por un servidor. Luego nuestra herencia colonial se traduce en nuestra forma de pensar, digo, de hablar, ¿no? No, Pensamiento Político Contemporáneo, que es este libro, trae un artículo de Israel Covarrubias, un ensayo precisamente dedicado a Giorgio Agamben. Así que ahí está el libro y le doy la palabra al doctor Israel Covarrubias para que comience su exposición. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, como sucede en estos casos, quisiera agradecer a Gerardo la invitación, porque de hecho esta invitación me la había hecho creo que el año pasado, pero hubo un cierre de plantel o algo así, y bueno, se reprogramó hasta este año. Y doblemente porque, pues yo estudié en esta universidad hace algunos años, no voy a decir cuántos, ¿no? Porque me voy a poner, pues no es ridículo, ¿no? Pero podríamos poner, digamos, en ridículo a lo mejor a nuestros profesores, ¿no? A ver, rápidamente, yo lo que preparé para hoy es básicamente trabajar la obra del filósofo italiano de Giorgio Agamben a través de dos génesis, una génesis interna a su obra, en donde quiero rápidamente presentarles más que al autor o algunos de los pasajes por los cuales él se ha vuelto célebre tanto en el pensamiento político contemporáneo, en el pensamiento sobre todo, o más bien en particular continental, que hay que subrayar eso porque hay profundas diferencias entre pensamiento político continental y pensamiento político anglosajón, eso es importante, pero yo decía, es una génesis interna a su obra en la cual, pues obviamente por cuestiones de tiempo voy a trabajar o a intentar exponer que hay varias maneras de leerlo, no dependiendo de los fines del lector, sino más bien de la propia estructuración de la obra de Agamben, que es una obra que a la letra comienza desde mediados de los años 60 y bueno, al día de hoy sigue siendo en sus 70 y pico de años, porque Agamben está vivo todavía, ¿no? Sigue siendo una de las principales obras discutidas, no nada más en la filosofía política y en la ciencia política contemporánea, sino también en ámbitos que en apariencia nada tienen que ver con las ciencias humanas y las ciencias sociales, como puede ser, por ejemplo, la crítica de arte, como puede ser incluso la cuestión sobre los debates médicos, ¿no? La ética médica hoy, incluso la cuestión sobre escrita, ¿sí? Ese es un poco el espíritu logocrático. Ustedes pueden ver hoy el espíritu logocrático totalmente tergiversado y al mismo tiempo digamos, no tergiversado, sino mal usado, pero con cierto espíritu de convencimiento, en todos aquellos que hoy pregonan institucional y no institucionalmente sobre las bondades del Estado de Derecho en México, ¿no? Como si decir Estado de Derecho, con eso fuera suficiente para que en un acto de magia el Estado de Derecho apareciera todos los días, a todas horas, en todas las calles, ¿no? Y en todas las regiones de este país, que es una total estupidez. Pero ese es, digamos, el problema de la logocracia, ¿sí? Yo les recomiendo, hay un libro de George Steiner, el crítico literario, que se llama precisamente así, Los Logócratas, ¿no? Es un pequeño volumen que publicó en el Fondo de Cultura Económica, donde empieza él a vincular que históricamente hay siempre una coincidencia entre el ascenso de una logocracia que está convencida de su dicho y de su palabra escrita, con el ascenso de ciertas formas de autoritarismo, ¿sí? Entonces él, por ejemplo, empieza a ubicar todos los discursos contrarrevolucionarios que suceden después de la Revolución Francesa y, digamos, el viraje que la Primera República Francesa va a tener
hacia no una república de derechos, como pregonaba la Declaración de Derechos del Hombre de la propia Revolución, sino más bien a una monarquía encabezada por Napoleón, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué esto? Porque yo les decía, si durante los años 80 y los años 90 se hablaba de una French Theory, yo creo que después, particularmente del 2001, y ahorita veremos por qué eso, después de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, empezó con mucha fuerza, y ahí ustedes simplemente lo pueden corroborar con el número de traducciones que se han hecho, por ejemplo, al español, de la obra de uno de los principales pensadores políticos italianos en los últimos 15 años, para constatar precisamente este interés, digamos, más allá de su propia caja lingüística, es decir, de su propio país, en lo que estaban produciendo teóricamente, ¿no? Entonces, después de 2001, abundarán, por ejemplo, las traducciones, y una de las traducciones, sino además estos autores de la Italian Theory empezarán a escribir con más brío, y entre los cuales pues ustedes encuentran Antonio Negri, que es como viejo conocido de muchísimos, ¿no? Sean marxistas, no marxistas, porque bueno, como ustedes sabrán si lo han leído, bueno, él viene precisamente de un marxismo, eso generalmente no se deja de lado, porque se estudia más su radicalidad, pero bueno, Negri viene de un marxismo católico, ¿no? Y que es medio vergonzoso, porque la zona de donde él viene es una zona ultra conservadora, que es Pavía, es la zona que está debajo de Venecia, y que es la zona actual donde abundan los fascistas, digamos, políticamente hablando, ¿no? Es una zona ultra católica, y es una cosa chistosa porque le va a pasar lo mismo a Pierpaolo Pasolini, el gran escritor italiano, ¿sí? Que este año cumple 40 años de su asesinato, que viene de la misma zona, el gran filólogo italiano, que es el director editorial de la editorial Adelphi, que es una de las grandes editoriales europeas, y sobre todo con atención a básicamente toda la que es lo que es dado en llamar la Mitteleuropa, que es, digamos, las lenguas menores en el concierto europeo, que son la Viena, por ejemplo, de Freud, Trieste, ¿no? Que es todo un circuito cultural de gran envergadura, y que muchos dicen es ahí donde se revela culturalmente, previo a la República de Weimar, la verdadera, digamos, innovación cultural y filosófica de Europa. Entonces, ese es como un primer punto que no habría que descuidar, junto con lo siguiente. Son dos momentos importantes. Uno de ellos tiene que ver con que hoy se habla cada vez más de una suerte de Italian Theory, para digamos, compararlo con lo que un filósofo, que se me va el nombre ahora, en los años 90 escribió un libro muy célebre que se llamó French Theory, que era un poco contar, digamos, las peripecias de algunos de los grandes filósofos contemporáneos franceses en las aulas de las distintas universidades en Estados Unidos. Particularmente le sigue la pista a gente como Jacques Derrida, a Gilles Deleuze y sobre todo a Michel Foucault, que como nosotros sabemos son tres grandes filósofos, o los tres grandes filósofos contemporáneos franceses, que tanto durante todos los años 80, bueno, Foucault más bien desde finales de los 70 y primeros años 80, porque muere en el 84, pero no así Derrida, literalmente hasta el año 2000, nunca dejó de dar clases en las principales universidades americanas. Y eso era muy interesante porque la filosofía francesa contemporánea, sobre todo la filosofía política, para muchos sectores, sobre todo para los sectores anglosajones, digamos, los convencionales, siempre supuso como una tomadura de pelo. Es decir, Derrida, por ejemplo, hoy los filósofos moralistas que están en universidades tipo Columbia, o en Chicago, o en Stanford, no deja de ser un payaso en el terreno filosófico. El punto es que me parece que el juicio está precedido por una ausencia de lectura del trabajo de Derrida. Entonces, pues es más bien un prejuicio, ¿sí?
No tan distinto le pasa al propio Deleuze, quizá el mejor, digamos, absorbido culturalmente es Foucault, pero aquí también está la otra peculiaridad, que todos ellos no llegaron directamente a las facultades o a los departamentos de filosofía de digamos, del primer circuito universitario americano, sino básicamente a las facultades de estudios culturales o a las facultades de literatura, ¿sí? Que es como a donde los encasillaron, ¿sí? En este supuesto, digamos, espíritu logocrático que tenía la cultura, digamos, la filosofía francesa, básicamente desde la Ilustración hasta nuestros días, que es el privilegio y la fascinación por la letra. Temas, por ejemplo, de lo que sería la reactualización de la razón de Estado, ¿no? En términos de las políticas de seguridad a nivel global. Pero, y junto con estas cuatro maneras de leer, que son como, digamos, a mi modo de ver, es un autor poliédrico y por ello, digámoslo, podemos barajear su obra de modo distinto, ¿sí? Y sobre ello me detendré un momento para explicarles qué es esto de barajear de modo distinto la obra de Giorgio Agamben, porque es una obra en realidad no integral, no sistemática, es decir, es alguien que escribe muchas lecturas, es decir, presenta públicamente una lectura y esa lectura después se vuelve un capítulo de un libro o se publica como simplemente separata o como cuadernillo, pero al final hay poca, digamos, cohesión, como a veces a nosotros nos piden, por ejemplo, hoy en el trabajo de investigación, cuando se hace un libro, ¿no? De inicio a fin, con su capitulaje, etcétera, etcétera. Creo que eso no lo encontramos acá y a mi modo de ver, yo lo celebro porque eso es totalmente premoderno y, por decirlo poco, antimoderno, que en los tiempos que hoy corren en campo de filosofía política y de ciencias políticas en general, me parece una fórmula estupenda. Y la otra parte, que es con la que voy a comenzar a trabajar acá, es lo que llamaríamos una génesis externa a su pensamiento. Y dentro de esta génesis externa, a mi modo, yo quisiera detenerme, creo, en dos o tres caracteres centrales y que creo, sin ellos no podemos entender lo que es, digamos, Giorgio Agamben y lo que es su filosofía. ¿Qué es esto de la génesis? Y con eso quiero comenzar. ¿Qué es esto de la génesis externa? Son varias cosas. La primera, creo que tiene que ver con la especificidad cultural de Giorgio Agamben. Él es un jurista que hace estudios profesionales en Roma, Italia, en una gran escuela de Derecho que está en la Sapienza en Roma, y después hará alguna estación en la Universidad de Turín con un profesor que es, creo, poco conocido en México, porque a quien se conoce acá en México de Turín, pues es nada más ni nada menos que Alberto Bobbio, que es, dicho sea de paso, un profesor, digamos, secundario dentro de la escolástica italiana de la segunda posguerra. Es el mismo profesor con el cual también va a estudiar, por ejemplo, Umberto Eco, el propio Gianni Vattimo, un contemporáneo de Giorgio Agamben que se llama Mario Perniola, y que al final se llama Luigi Peirson, el profesor italiano de Turín, que hace una de las mejores escuelas de estética de toda Europa, que es la misma escuela de estética donde ustedes pueden hoy de algún modo encontrar ecos, por ejemplo, en la obra de alguien que, si bien no estudió directamente con él, está influido por su escuela, como lo es Roberto Calasso, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Esta ocasión aquí. Me da muchísimo gusto tener como expositor de la obra del pensamiento de Giorgio Agamben precisamente a Israel Covarrubias. Él es doctor en filosofía política por la célebre Universidad de Florencia, entonces ya de origen tiene algo de maquiaveliano,
que no necesariamente de Maquiavelo. Son cosas diferentes y todos los sociólogos sabemos que no es lo mismo el maquiavelismo que la teoría inspirada en Maquiavelo. Entonces viene con una altísima formación filosófica y es especialmente productivo y creativo. Eso le ha llevado a la obtención de varios premios y a la publicación en diversos países incluso, ¿no? Es un especialista en filosofía política. Él es director todavía desde hace ya muchos años. Yo recuerdo que en 2008 ya era director de la revista Metapolítica, que está viviendo una nueva etapa ya rediseñada y que están distribuyendo en todo el país, porque se distribuye en Sanborns. Y ustedes saben que Carlos Slim, aparte del hombre más rico del país y uno de los más ricos del mundo, es uno de los principales difusores de la bibliografía, de los libros, y entonces a través de Sanborns se proyectan varios libros y varias revistas, y una de ellas es Metapolítica, que ha vuelto a tomar su inercia de ser un referente de la discusión política actual en nuestro país. Él es director de esa revista y aparte tiene varios libros y varios trabajos, muchos ensayos. Los más recientes, porque decía, es muy productivo, los más recientes son en Gediza, por ejemplo, Los espejos de la democracia, ley, espacio político y exclusión. Esto se publicó este año, a principios de este año, en Editorial Gediza, y coordina este libro, Figuras, Historias y Territorios, Cartógrafos Contemporáneos, Figuras, Historias y Territorios de la Indagación Política en América Latina. Él funge como coordinador. También tiene esa virtud de que congrega, convoca, tiene una gran capacidad de reunir discusiones, especialistas, trabajos, reunirlos en un todo coherente. Yo la verdad, me lo acaba de regalar pero yo ya le había echado un ojo a este libro y veo que tiene eso que a veces no se tiene en los libros que son de muchos, que es la coordinación auténtica. Y pues sí puedo decir que el trabajo de Israel es real, de coordinación de los libros. Bueno, como ya dije, tiene una buena cantidad, a pesar de que es muy joven, tiene una buena cantidad de artículos y ensayos publicados en revistas nacionales, indexadas, y también internacionales, porque mantiene buenas redes de comunicación y de